tenemos dos preguntas ahí. La primera, ¿cuál es la probabilidad de que el torque de los 4 pernos seleccionados esté en el límite apropiado? Y la otra, ¿cuál es la probabilidad de que el torque de al menos uno de los pernos seleccionados esté en el límite apropiado? ¿Quién me dice? Llamémosle, ¿por qué no? Llamémosle a este evento A y a este evento B para escribir más fácil. Entonces, lo que yo quiero calcular es la probabilidad del evento A. Ay. ¿Sí se me escuchó? Sí, profe. Sí. Ya, chévere, gracias. Entonces, primero tengo que poner abajo todos los eventos posibles. Entonces, tengo una placa de acero que contiene 20 pernos. Supongo que el torque de 5 de los pernos está en el límite apropiado. Y vamos a sacar 4 pernos al azar. Bueno, básicamente subrayé todo. Entonces, ¿qué va abajo? Si es que voy a sacar 4 pernos al azar, ¿cuáles son todos los eventos posibles que voy a tener? 20 de 4, combinación de... Combinación de 20, voy a tomar 4, me dicen, ¿no es cierto? Y arriba. 15, combinación de 4. 15, combinación de 4. ¿Qué quiere decir este 15, combinación de 4? Que de los 15 buenos que están en el límite apropiado, voy a tomar 4. Que tome buenos. De los 15 pernos que están en el límite apropiado, voy a tomar los 4. Perfecto, ¿no es cierto? Que cogí, de los 4 que tomo, tomé los 15 buenos. ¿Qué probabilidad me da esto? Profe, ¿y ahí no se le multiplica por 5 de 1? Por 5 de 1, ¿cómo de 1? No entiendo. Dice que en 5 pernos dice que no están en el límite y entonces... A ver. Espera. Sería 5 combinación. 5 combinación 0, porque ya escogimos los 4. Entonces me dice que ponga 5 combinación de 0. Si quiere, claro. Esto da 1 de todas maneras, entonces Claro, no hace falta. Si les ayuda para que les quede más claro, claro, no es problema. Y entonces, ¿cuánto me da esta probabilidad? 0.28 me sale. 0, no se olviden que reportamos con 4 decimales. ¿Listo? Hagamos la probabilidad de B, a menos que alguien tenga alguna pregunta antes de pasar. ¿Por qué el 5 combinación 0? Sí, ¿o será que el resto le confunde? Nada, estamos tomando 4 pernos son. Estamos tomando, de 4 pernos que tomo, estoy tomando los 4 buenos. ¿Cuántos buenos tengo? Tengo 15, entonces por eso de 15 tomo 4. ¿Y cuántos de los malos cogí? Ninguno, entonces por eso estaba puesto 5 combinaciones de 0. Eso es, con eso sus compañeros, algunos no sé, con el objetivo de que diga, bueno, de este conjunto tomé tantos y de este conjunto tomé tantos y la suma de estas dos cosas me tiene que dar 20. Si seguían así está bien. En clase yo en realidad lo único que he hecho es simplemente poner así. Entonces, cualquiera de las dos opciones son correctas. Al fin y al cabo, lo que acabo de borrar es 1. Entonces, el resultado es, o sea, ambos razonamientos están bien. El que sea más claro para ustedes es el que deben usar. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar, tal vez? ¿Listo? Ok. Entonces, ahora me dice cuál es la probabilidad de que el torque de al menos
uno de los pernos seleccionados no esté en el límite apropiado. Entonces, aquí hay dos formas de hacer. Cuando tengo el al menos, quiere decir que tengo que tomar, como estoy tomando 4 pernos, tengo que considerar que un perno esté mal, que 2 pernos estén mal, que 3 pernos estén mal o que los 4 seleccionados estén mal. Cada uno de esos eventos tiene una probabilidad, son eventos independientes, entonces es la suma de esas probabilidades y me sale el resultado. Ese es un camino que si quieren lo podemos hacer. La otra opción es pasar al complemento. Es decir, voy a calcular la probabilidad de 1 menos la probabilidad de B, donde B en complemento quiere decir que ninguno de los pernos seleccionados esté en el límite apropiado. Eso me ayuda bastante porque en realidad en este caso me quedaría la probabilidad de A, que es la que ya habíamos calculado. Entonces, no sé si están de acuerdo conmigo o quieren hacer de la otra manera. Hagamos también de la otra, profe. Hagamos de la segunda. Hagamos también de la otra. Entonces, terminemos solo de terminemos esta de aquí y hacemos de la otra manera. ¿Les parece? Entonces, esto me dio 7182. 7183. Estoy sin poder hablar. Listo. Entonces, esta es opción 1 para resolver los ejercicios de al menos. Hagamos la forma 2 para que ustedes escojan cuál de las dos hacer. El resultado al final, eso sí, tiene que ser el mismo. Bueno, entonces, esta probabilidad de B, si es que hablamos de cuál es la probabilidad del torque de al menos uno de los pernos seleccionados en el límite apropiado, quiere decir que, ¿cómo escribo? Un perno está en el límite apropiado. O unión. 2 pernos están en el límite apropiado. Unión. 3 pernos están en el límite apropiado. Unión. 4 pernos están en el límite apropiado. Listo. Pregunta, ¿estos conjuntos son independientes o no? Sí, profe. Sí, son independientes. Cuando son independientes, quiere decir que la intersección entre ellos es nula. En este caso, estamos con eventos independientes, entonces quiere decir que yo puedo calcular la suma de estas probabilidades así. Noten que estamos trabajando con un evento en el cual el orden no es relevante, ¿no es cierto? Ok. Bueno, muy bien. Listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular esa probabilidad. Bueno, no esa, todas. La probabilidad de cada uno de esos conjuntos. Entonces vamos haciendo. ¿Cuál es la probabilidad de que un perno esté en el límite apropiado? ¿Qué va abajo para empezar? Eso yo empiezo 20 siempre por abajo. combinación de 4. Porque voy a sacar 4 pernos. Perfecto. ¿Y arriba? 5 combinación de 1 por 15 combinación de 3. 5 combinación de 1, 15 combinación de 3. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos 5 en el límite apropiado y de esos 5 yo saqué 1. Y el resto voy a llenar con los que no están en el límite apropiado. Profe, no sería al revés. 15 combinación de 1 y 5 combinación de 3. Veamos el enunciado, ¿ya? Me dice, de mis 20 pernos, tengo 15 que están... Ah, caramba. 15 están bien. No. Me dice que 5 pernos... Ah, perdón, sí. 5 no están en el límite apropiado. Estaba leyendo al revés. Y 15 están en el límite apropiado. Sí, perdón, no. Me salté el no. ¿Ya? Ajá. Entonces, de los 15... De los 15 sería 1. No, sí está bien porque dice
a uno de los pernos seleccionados no está en el límite apropiado, entonces Ajá, tomar por eso sería de los uno de 5 los que no no. están en el límite 1 está bien. Claro. A ver. O sea, del conjunto de 5 se va tomando primero 1, de ahí 2, 3, Uno de los hasta el 4. Y del conjunto de 15 se iría tomando 3. A ver, ya me chumé yo. Sí, sí, porque está bien, pero a ver, supongo que el torque 5 de los pernos no están. Eso, entonces está el dibujo bien, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo con el dibujo o no? Sí, ese dibujo sí está bien. Ya, Sí, chévere. profe. Eso sí. Ya, entonces ahí estamos. Con eso estamos de acuerdo. Entonces queremos saber. Aquí. Subrayamos del do. Al menos no Queremos está en saber el- que al menos uno de los pernos no esté en el límite apropiado. Entonces quiere decir que de los 5 malos tomo uno para este, que uno. Es que me falta el no, aquí no. Eso es lo que estaba causando la confusión, ¿no es cierto? Porque es uno que no está en el un Sí, perno no profe, está en yo el le límite leí. apropiado. Ya, está bien, no pasa nada. Se me cayó no le puse la N por espacio, pero sí causó confusión, está bien. Ya, listo. Sigamos entonces. ¿Cuál sería la probabilidad del segundo evento? Abajo va lo mismo, ¿no? Y arriba. 5 Más rápido me... combinación de 2 por 15 combinación de 2. Ya, eso. Lo más rápido me respondan, más ejercicios hacemos. ¿Ya? Entonces, del resto. ¿Cuánto iría aquí? 5 combinación 5 de combinación 3 por 15 combinación 1. Perfecto. Y aquí 5 combinación de 4. Ya me imagino que no hay misterio. ¿Cuánto me da esto? Exactamente la misma, profe. 0,7182. Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que pasar, no es cierto? ¿Me puede dictar estos dos, por favor? 0,0309 y el último 0,001. Ya, perfecto. Entonces, ahí tienen ustedes las dos maneras diferentes de llegar al mismo resultado. Hasta visualmente, yo me iría por la de arriba, pero ustedes pueden hacer la que vean conveniente. ¿Alguna pregunta antes de hacer otro ejercicio? Profe, Ujú. una Dígame. duda. ¿Qué quiere decir esa parte del enunciado que dice sin reemplazo? ¿Solo es lo del orden? Sin reemplazo quiere decir que yo saco el perno y no lo devuelvo. Si es que yo devolviera, querría decir que estamos trabajando en el caso del cumpleaños. ¿Y cómo calculamos esta parte de cuántas opciones tengo? Debería tomar una consideración diferente, porque tendría más eventos. ¿Se entiende? Sí, profe. Había en la clase les puse combinaciones con reemplazo y combinaciones con reposición y sin reposición. Entonces la fórmula cambia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. Listo, Danilo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más antes de hacer el siguiente ejercicio? Ok. Ya, entonces, bueno, ahí está. Igual les doy unos 2 minutitos, háganlo y me avisan. Cuéntenos, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Otra vez, llamémosle, perdón, disculpe que le interrumpa, llamémosle probabilidad de A y B solo para escribir más rápido. Ya, dígame.
aplicando la probabilidad total de A. Entonces, aquí tengo una operación de llenado automatizado, la probabilidad de un llenado incorrecto. La probabilidad de un llenado incorrecto es de esto. Cuando el proceso de operación opera a una velocidad, la probabilidad de llenado incorrecto. Ah, aquí me falta la palabra, ¿no es cierto? Eso es lo que me preguntaba. Sí, ahí sería alta velocidad, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Sí, claro, aquí está baja y es alta, pero ya le corrijo. ¿Cuánto salía, profe? 0,0037 y 0,1892. Ya, Suponga que el 30% de los recipientes se llenan con un proceso a alta velocidad y el resto se llenan a una baja velocidad. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí una velocidad. Ya, aquí sería una velocidad baja, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Ya le corrijo. Listo, entonces cuéntenos cómo le hizo. Saqué los datos, saqué la probabilidad de que el llenado sea incorrecto dado que la velocidad fue baja. La probabilidad de que... A ver, calma, por. A ver, entonces, ¿qué eventos? Empiezo todo desde el principio. ¿Qué eventos sacó? es un arbolito. La probabilidad de que el llenado sea incorrecto dado que la velocidad fue baja. Los eventos, entonces. Llenado incorrecto. El evento sería llenado incorrecto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué más? Velocidad baja y velocidad alta. Ya, velocidad alta y velocidad baja. Y aquí dejémosle solo la I porque si no está mucho de escribir. Ya, de acuerdo. Y de ahí sacamos, ¿qué? De ahí saqué el dato de que la probabilidad de llenado incorrecto, dado que fue velocidad baja, es 0,001. Es 0,001, ¿ya? La probabilidad de llenado incorrecto, dado que la velocidad fue alta, 0,01. Ok. Y de ahí nos dice que la probabilidad de velocidad alta es 0,3, porque ahí dice el 30%. Entonces, la de velocidad baja sería 0,7. De acuerdo, ahí sí, estamos muy bien. ¿Ya? Y luego apliqué el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total. Ah, saben, antes ya que me dice que. ¿Cuál es la probabilidad de que el recipiente sea llenado incorrectamente? Ok, entonces el teorema de la probabilidad total me dice que esto es igual a qué. A la probabilidad de que sea llenado incorrecto, dado que la velocidad fue baja, por la probabilidad de velocidad baja, Ya. más la probabilidad de llenado incorrecto, dado que la velocidad fue alta, por la probabilidad de velocidad alta. De acuerdo, súper bien. Y ahí entonces, como que la tarea se reduce un poquito a reemplazar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hacemos los respectivos reemplazos. Y este sería el momento de las preguntas del público. Ya me equivoqué. Ah, caramba. ¿Ya? Y esto, si es que estamos todos de acuerdo, es 0,0037, ¿no es cierto?
¿Sí? ¿No? ¿Hacemos las cuentas? Conversen, chicos, en serio. Entre más rápido me respondan, más ejercicios hacemos. Sí, me salió eso a mí también. Profe, eso es Chévere. Genial. Ya, ¿cómo hacemos la B? Leamos la B. Bueno, el segundo literal. Si se encuentra un recipiente llenado incorrectamente, ¿cuál es la probabilidad de que se haya llenado durante la operación a velocidad alta? Entonces, ¿qué hacemos? Profe, sería la probabilidad que tenga, o sea, que esté hecho con una velocidad rápida, dada que es incorrecto. O sea, ahí sería BA, ajá, slash I. Probabilidad de velocidad alta dado que fue llenado de manera incorrecta, sí. Ujú. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces utilizamos el teorema de Teorema de Bayes. Bayes. Usamos el teorema de Bayes, entonces esto sería igual a ¿qué? La probabilidad de que sea A por la probabilidad de que sea incorrecto, dado que sea A, ¿Ya? sobre la probabilidad de que sea A. Aquí, sí, lo que me va a dictar está bien, pero ya tenemos hecho arriba, entonces podemos hacer solo así, ¿no? Ah, sí, también. Ambas son completamente correctas, es lo mismo que arriba. Ustedes pueden usar el método que ustedes quieran. Ahí sí nos vamos a complicar tanto como queramos, ¿no es cierto? Profe, Si quieren, disculpe, ¿podría le pongo la otra repetir? opción. Sí, claro, con todo gusto. Deme medio segundo, solo voy a acabar de hacer el ejercicio y luego le pongo la otra manera también de paso para que quede claro. Ya, gracias, profe. Eso, ahí estamos bien. A ver, entonces la probabilidad de A es 0,30. La probabilidad de I dado A es 0,01 y la probabilidad anterior habíamos calculado 0,037. Ahí me falta un 0. Y esto me da 0,8108. A ver, esta es una forma de hacer. Hagamos la otra y creo que eso queda más claro. Entonces, estamos de acuerdo que tenemos que usar Bayes porque me dicen, si se encuentra un recipiente llenado incorrectamente, es la información que tenemos. ¿Cuál es la probabilidad de que se haya llenado durante la operación a velocidad alta? Entonces, queremos saber cuál es la probabilidad de velocidad alta con la información de que fue llenado de manera incorrecta. ¿No es cierto? Entonces, tenemos dos formas de hacerlo. Es teorema de Bayes, que se puede expresar de dos maneras diferentes. La primera es la que está arriba. La segunda es poniendo la probabilidad total abajo. Entonces, me quedaría probabilidad de A, entonces el conjunto que está adelante, y esto al revés. Bueno, como se lo quieran aprender, ahí sí, su recurso mnemotécnico es libre para ustedes. Y luego abajo pongo todos los, ¿cómo les diríamos? La partición que se ha hecho del conjunto o el cálculo, tal manera que hemos separado a nuestro conjunto en velocidad alta y baja, ¿cierto? Entonces aquí tenemos esto de aquí. Y bueno, el resultado es reemplazar y me va a dar exactamente lo mismo. Entonces tenemos
las dos opciones para resolver el ejercicio. Dígame qué consulta tiene. ¿Alguien tiene alguna duda tal vez? No, profe, todo bien. Listo. Entonces les propongo. Inge, Sí, dígame. bueno, no es para este ejercicio, pero otra fórmula para la probabilidad cuando se trata del dado es cuando está arriba la intersección dividido para la probabilidad, en este caso de I, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Ya le explico. Deme medio segundo aquí. Porque es muy buena pregunta en realidad. Ya, Otra forma que tuvimos de hacer esto mismo es la definición de la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicional es igual a la probabilidad de A intersección con I sobre la probabilidad de I. Entonces, la probabilidad de I, la de abajo, es la misma. Ahora la diferencia, ¿por qué no usamos esto que es la definición de probabilidad condicional? Porque en este caso yo no conozco a qué es igual velocidad alta y, ¿qué era la I? Y llenado incorrecto. Entonces no sé cómo determinar esta probabilidad. Por eso es que estoy usando valles. ¿De acuerdo? Sí, una consulta más. ¿Y para el ejercicio que era de ver el de los helados? Que si le daban los datos de intersección, se ocupaba esta, ¿no es cierto? La de abajo, la última. Sí, eso ya podemos hacer el ejemplo después si gusta. Gracias, Inge. Cuénteme, ¿a quién le salió el 285? A mí, profe. Listo, Wilson. Entonces usted nos va a ayudar. A ver, leamos el ejercicio otra vez para estar todos de acuerdo. La alineación entre una cinta magnética y la cabeza en un sistema de almacenamiento en cinta magnética. Está activado otra vez. Afecta el diseño del sistema. Suponga que 10% de las operaciones de lectura surgen de gradaciones por alineaciones sesgadas. 5% de las operaciones surgen de gradaciones por alineaciones descentradas. Y las operaciones de lectura restantes tienen una alineación correcta. La probabilidad de error de lectura es de 0,01 para una alineación sesgada. Lectura no interesa en realidad. De 0,2 para una alineación descentrada y de 0,01 para una alineación correcta. ¿Cuál es la probabilidad de error de lectura? Entonces, otra vez, vamos a trabajar igual. Vamos a definir los eventos. ¿Qué eventos definió Wilson? Ya, yo puse el evento que sea una alineación sesgada como AS, o sea, la probabilidad de AS. Ya, AS, es alineación sesgada. Sesgada, ¿de acuerdo? Ya de le puse AD como alineación descentrada. Alineación descentrada. Ya. Y de ahí le puse como C, que sea correcto. Listo. Ya, para escribir, te estoy escribiendo bien feo hoy, pero bueno, se entiende, creo. Ya, dejemos así. ¿Listo? Listo. ¿Y de ahí? Ya, entonces la probabilidad de AS sería de 0.1 o DC. 0,01. Sí. ¿Sí? No, 0.1 nomás. 0,1 nomás. Sí. Listo. Y de ahí puse la probabilidad de D, sería de 0.05.
Ya, de ahí puse la probabilidad de C es de 0.85. Ya, aquí es los datos del ejercicio. No hemos hecho nada. Ajá. Listo. ¿Y de ahí qué más hacemos? Ya, de ahí puse que la probabilidad de que haya un error, dado que es S, Entonces definimos el evento error. como ¿Ya? Y entonces la probabilidad de qué? ya, la probabilidad que haya un error, dado que es a S, o S, le puse que es 0.01. ¿Ya? De ahí puse la probabilidad de que haya un error, dado que es D, sería 0.02. Y de ahí la probabilidad de que haya un error, dado que es C, es 0.01. Listo. Entonces, el literal A lo que me pregunta es cuál es la probabilidad de error de lectura. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo le hice un arbolito, pero bueno, o sea, le dicto ya solo cómo le multipliqué. No, díctame nomás el arbolito, a ver. Ya, hice así como que un arbolito con 3 ramales al comienzo. ¿Ya? Ya, en el primero puse AS, o S, solo S, y ya en el otro D y el otro C. Ya en S le puse 0.1, en el de abajo puse 0.05, y en el otro puse 0.85. ¿Ya? Luego. Ya, de ahí, ajá, del primer ramal se abre otra, se abre, ajá, de ahí puse la probabilidad de E. Este sería error y no error, ¿no es cierto? Ajá, de ahí puse ¿Ya? la probabilidad de que haya un error, dado que esa S, que sea S es 0.01. Exacto. Y el otro sería 1 menos eso, 0.99. Ya. En esa le puse que haya un error, sería 0.02. Y en el otro 0.98. Y ajá, en el primero puse 0.01. Entonces aquí 0,0, ¿ya? Y en el otro 0.99. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Y entonces ahí sí la probabilidad de que haya un error de lectura multipliqué, sería 0.1 por 0.001. Es decir, lo que está haciendo su compañero es ve dónde está la E y multiplica este valor con de dónde salió, ¿no es cierto? Sí, Exactamente. Entonces, de ahí hace este de aquí por este de acá y es el segundo ramal. Y este de aquí por este de acá. Ok. Entonces, ya, para que no se me aburra dictándome, lo voy a copiar, denme un segundito. Esta es una forma de hacer, está muy bien. Si es que para ustedes está más claro así, no hay problema. ¿Ya? Y esto, si multiplicamos, nos da un total de... deberíamos haber dejado con 4 decimales en principio, pero bueno, ya. Hasta ahí estamos de acuerdo. Esta es una forma de ser que está bien, como les digo. Ahí sí es muy personal o sea, qué método es más claro para cada uno. Entonces, lo que estamos haciendo es viendo varias opciones y que ustedes vayan escogiendo pues, la que más les gusta, ¿sí? Yo en lo personal, no sé, prefiero la fórmula no sé, prefiero la fórmula, sinceramente, pero les insisto, ambos los métodos están bien. Y lo que tienen que ir ustedes es decidiendo uno de ellos y teniendo la capacidad de usarlo de manera correcta, nada más. ¿Cuál usan? El que ustedes guste. ¿Cuál es el mejor? No hay mejor. El que sea el correcto para ustedes. ¿Alguna pregunta tal vez?
¿Sí? ¿No me equivoqué? Sí, me equivoqué porque puse de 2 veces. Aquí sería C. Ya, listo. Entonces, a ver. Hagamos el segundo literal, C. No. E dado C, probabilidad de C. Ya, ahí estamos de acuerdo. Listo. Entonces, hagamos el segundo literal. Si ocurre Inge, Sí, mandé. la probabilidad de que el error dado que sea correcto no es Pero 0.001. 0.001. A ver, ¿en dónde? Ahí en el ejercicio, es el 001 de ahí. ¿Este? Ajá, 0. Ah, no sé, déjeme ver. En el enunciado, profe. Ahí el Ah, último. chuta. Sí, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces aquí sería 0, 1 y aquí sería así. Déjenme corrijo. Ta. Aquí debería cambiar. ¿Y el resultado está bien o no? ¿Sí? Sí, profe, sí está bien. Porque no, sinceramente no multipliqué, ya puse la respuesta que había hecho. Entonces, sí, muchas gracias por la corrección. Inge, Ya. ¿y por qué le puso 0.999? Porque copió mal, perdón. Listo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Entonces hagamos el literal 2. Entonces estábamos leyendo. Si ocurre un error de lectura, dado que conocemos que tenemos un error de lectura, ¿cuál es la probabilidad de que se deba a una alineación sesgada? Entonces, ¿quién me quiere ayudar? Dado que tuvimos un error, ¿cuál es la probabilidad de que el error sea sesgado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos valles, bueno, o sea, valles hay que hacer. Dividimos para la probabilidad total o ya directo dividimos para E. ¿Qué quieren hacer? Ya para E, profe. Ya para E. Bueno, entonces, ¿quién me dijo? Yo. A ver, Jaime, díctame. ¿Qué hacemos? Sería la probabilidad de E dado S. Y ¿Ya? eso por la probabilidad de S sobre la probabilidad de E. Correctísimo. Y entonces vamos a reemplazar. ¿Me puede dictar? Tal vez no alcanzo a ver los datos. 0.01 por 0.1 dividido para 2.85 por 10 a la menos 3. Ya, o sea, sí. ¿Así está bien arriba? Sí, Inge. Sí, profe. ¿Ya? Y entonces eso nos da un gran total de 0.35, 0.8. 0.9. Porque termina es 87, ¿no? Sí, pero Ya. Ujú. ¿Alguna duda tal vez? Dígame, Ariana. la primera sale 0.1. Ajá. Vamos La, haciendo, seg- dígame. ya, la Vamos haciendo, segunda, ¿ya? No, ok. vamos haciendo. Despacito. Díctame cómo hizo la primera, porque ya nos quedan solo 15 minutos. Ok, la primera Entonces, solo pedía si es que es regular y que sea menor que. Entonces sería 20, que el 20 es el dato de menor que y que sea regular dividido para 200 piezas, que es 0.1. a ver, ¿cuál es la probabilidad de que sea regular Regular y menor que. y menor
que la del diseño. Entonces, sí, aquí me falta escribir menor que la del diseño. Pero se entiende. Entonces, y menor que la del diseño. Entonces, ¿cómo hicimos? 20, que es el dato que cumple que sea regular y menor que el diseño, dividido Ya. para 100 piezas. Que es el total de ¿Qué digo? sumarlos. 200, perdón. 200 piezas. Que es el total de las piezas que me dan en el ejercicio. Entonces, Ujú. estamos de acuerdo y esto es 0,10. Perfecto. Hasta le podemos poner los dos ceros, como digo. Ya, en este caso no hace tanta falta, pero no está de más. Listo, parte B. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una pieza seleccionada tenga una condición de borde regular o profundidad menor que la del diseño? ¿Y ahí qué hicimos? Sale Eso no importa. Dígame primero. 0.325. No. No. Entonces, algo Sale le cambia. 0.625, profe. Eso sí. ¿Cómo hacemos? ¿Sería la probabilidad de cada uno con el complemento o sea, restado el complemento, profe? La probabilidad de cada una. ¿Cuál es la probabilidad que una pieza seleccionada? Esa sería la probabilidad de la unión de esas dos condiciones menos la intersección. Exacto. La probabilidad de la unión de esas dos Ay, condiciones. no molestes a Jajito, ya está viejo. A no le gusta que le moleste. Wilson está con el micrófono encendido. La probabilidad de B unión M menos ¿qué? Menos la La intersección. intersección. La intersección. Así dicen. Sí, pero Eso es lo sería que me la están diciendo, probabilidad, no creo. sí, pero sería la probabilidad de Yo, regular. A ver. o sea, sería la probabilidad de borde regular más la probabilidad del taladro que sea menor que y la intersección de que cumpla las dos condiciones, que sea de borde regular y menor Ya, a ver. que. A ver, entonces, lo que estamos diciendo es la probabilidad del evento, pieza seleccionada con borde regular o pieza seleccionada menor que. Ya, ok. Entonces, esto es una unión. Y entonces la probabilidad de la unión aquí es igual. ¿Eso es lo que me están diciendo o no? No sé, me están diciendo un montón de cosas. Sí, sí, profe, pero como son eventos que sí tienen intersección, hay que Ajá. restarle. Eso, entonces sería la probabilidad de borde regular, que le podemos escribir solo R, más la probabilidad de menor, menos la probabilidad de R intersección M. Sí, ahí sí. ¿O no? ¿Eso es lo que me están dictando? Muchachos. Creo que sí. No sé. Sí, profe. Wilson, usted ya le había salido. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Gracias. Ya, Wilson. Entonces, hágame el favor de dictar. ¿Cuál es la probabilidad de R? Ya la probabilidad de R es 45 sobre 200. Ya. ¿La probabilidad de menor que? 100 sobre 200. Ya. ¿Y la probabilidad de la intersección? 20 sobre 200. Entonces, esto me da un gran total de De 5 5 octavos. octavos. Ya no lo escuché, Wilson, pero estamos de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Traten de escribir como les digo, empezar de un evento y con eso van escribiendo.
Si escriben en desorden, les va a costar entender lo que están haciendo y se pueden equivocar. ¿Ya? Entonces, el orden les puede ayudar bastante a entenderse ustedes mismos. Listo, ¿hacemos qué? O sea que cuando me dice, o sea, un evento o el otro, siempre es así, o sea, se suman las probabilidades de cada evento menos la intersección de ellos. Yo tengo muchos problemas cuando ustedes dicen siempre. No siempre. En este caso, cuando hablamos de o, quiere decir unión, porque la unión dice unido con esto, entonces son cualquiera de las opciones dentro de ese conjunto grande. ¿Dónde está? Este arroz. Si voy a hacer unión de conjuntos, entonces estoy hablando de todo esto. Entonces puede ser que esté aquí, aquí o en el medio. ¿Por qué restamos la intersección? Porque yo al unir estoy contando la intersección 2 veces, entonces por eso quito una vez. Entonces cuando me habla de o, hablo de unión. Y ahí, claro, tengo que considerar esta fórmula. Cuando los eventos o los conjuntos son independientes, la intersección es nula, entonces esta probabilidad sería 0. Por lo tanto, siempre que use unión, ¿debo usar esta fórmula? Sí. Cuando son eventos independientes, muchas de las veces no se escribe esta sección de aquí porque es 0, pero estamos usando esa fórmula al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí. Listo, Ariana, con gusto. ¿Pasamos al C? ¿O alguna pregunta antes de pasar? Fernanda, ¿tenía alguna duda tal vez? Inge, ¿cómo sacó la Julieta. probabilidad de ¿La probabilidad de qué? regular? Ah, ya, claro. Entonces nos vamos a nuestra tablita aquí. Entonces vemos que dentro de la característica regular tengo 2 formas. Que haya sido una profundidad del taladro mayor que o menor que la del diseño. Pero ¿cuántas de regular me salieron al final? La suma de estos 2 valores, que es 45. Y divido para 200, que es la cantidad total de piezas que tengo. Ya, Inge, gracias. Ya, listo, Juliet, con gusto. ¿Alguien más antes de hacer la C? Profe, ¿cómo se ve en la tablita? O sea, si quisiera solo ver los datos, ¿cómo se ve la unión? O sea, escoger uno u otro. De la parte B. Ya vamos a hacer la D es un diagrama de Venn, pues capaz que ahí se ayuda. Yeah. El uno o el otro es, aquí sería borde regular, que es lo amarillo, o profundidad menor que, entonces sería todo lo que está marcado en amarillo para la parte B. Entonces que esté en esa columna o que esté en esta fila. ¿De acuerdo? ¿Y por qué le resta una intersección? Ahí dijo algo también que tenía 2. Sí. A ver. Si yo tengo el conjunto A. Si yo tengo el conjunto A y tengo el conjunto B y quiero calcular la probabilidad de A unión B, entonces, ¿qué hago? Si yo calculo la probabilidad de A, entonces estoy calculando toda esta parte de aquí, unida a esa intersección. Si yo calculo, le sumo la probabilidad de B, le estoy sumando toda esta parte de aquí, unida la intersección entre A y B. Si ustedes se dan cuenta, he contado la intersección 2 veces. Entonces, para que me quede correcto exactamente el conjunto que definí, tengo que restar la intersección para que solo se cuente una vez. Entonces, es como quisiera esto, y al unir el conjunto B, le quito su intersección, y entonces tengo la unión de sus 2 conjuntos
sin contar 2 veces ningún elemento. ¿Ahí está claro? Por eso es esta fórmula de aquí. Sí, profe, gracias. ¿Ya? Hagamos el C. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que una pieza seleccionada no tenga una condición regular o no tenga una profundidad de taladro menor que la del diseño? No me voy a acordar. No tenga condición regular. Entonces, ¿cómo decimos que no tenga condición regular? Su complemento. O, o no tenga una profundidad de taladro menor que el diseño. Ya. ¿Estamos de acuerdo que ese sería el conjunto o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, aquí podemos hacer varias cosas. Podemos ¿quién me restarle propone una uno del idea? anterior, uno menos del resultado anterior. No, porque no es exactamente el mismo. Este no es el complemento de este. Tengamos un poquito de cuidado. ¿Qué podemos hacer? Ya le explico por qué, Ariana, dame un segundo. Se pueden hacer varias cosas. Se puede usar la fórmula que usamos antes, se puede usar fórmula del complemento. ¿Qué hacemos? Uno menos lo que encontramos en A, profe. ¿Me puede repetir, Jaime? No lo escuché. Jaime, Perdón, ¿qué me es dijo? que puede ser, podríamos hacer 1 menos la probabilidad de R intersección M, que sería el Ya. complemento. Hagamos, entonces hagamos, solo voy a ir un poquito más despacio para que a todos les quede claro lo que hicimos. Entonces, por propiedades de conjunto, esto es igual a esto de aquí. Noten que se cambia la unión con la intersección. Luego, ahí estoy de acuerdo con Jaime, esto sería igual a 1 menos la probabilidad de regular intersección menor que. Y esto entonces sería igual a 1 menos 0,6250. Y eso es, bueno, la resta. No, profe, R intersección M no es 0,6250. Ah, perdón, puse la unión. Ah, ya, se me hacía raro. Listo. ¿Y la intersección cuánto es? 0,1. Ah, ya calculamos arriba, ¿verdad? Sí, ya calculamos arriba. Sí, ya. Ahí sí me cuadra con mis cuentas. 0,1, entonces esto es 0,9. Listo. Esta es la opción 1 de las opciones que teníamos para hacer. Otra, tal vez un poquito más complicado, es usar la fórmula que estábamos usando arriba, R complemento más RM complemento menos la probabilidad de R complemento intersección M complemento. Esto sería igual a 1 menos la probabilidad de R más 1 menos la probabilidad de M menos, aquí sería la probabilidad de R unión M complemento. Entonces aquí sería esto igual a 1 menos, bueno, a 2 ya, menos la probabilidad de R menos la probabilidad de M menos 1 más la probabilidad de R unión M. Esto sería 1 menos probabilidad de R menos probabilidad de M más probabilidad de R unión M. Y me tiene que dar lo mismo, el 0,9. La que ustedes gusten está bien. Para terminar la clase, porque me faltan 2 minutos, bueno, repaso.